que aprender. Entonces ahí van a darse cuenta que en los videos de Tokio hay criterios imagenológicos, y dentro de esos criterios imagenológicos están las cosas que veríamos pues en la ecografía. Pues acuérdense bien de esta imagen porque ¿qué van a ver acá? Obviamente van a ver la vesícula, que es esta. Van a ver las paredes, que acá, como ustedes están dando cuenta, son paredes delgadas. A diferencia de la ecografía que ustedes van a ver despuésito cuando hagamos colecistitis, en las cuales las paredes van a estar engrosadas e incluso con líquido. Van a ver encima de esta pared, van a ver como una línea así negrita y después otro colchoncito blanquito así, ¿no? Dando la famosa imagen de edema perivesicular, ¿no? Pues en este caso lo que vemos es una vesícula común y cualquiera, digamos, con sus paredes, y lo que van a ver ustedes acá son cálculos, ¿no? Acá hay como 4 o 5 cálculos, y van a ver siempre, para diagnosticar qué es litiasis de verdad, es de que van a ver estas sombritas que hay en cada uno. A eso se llama sombra acústica posterior. Esta sombra es la que les va a decir, estos son cálculos, porque cuando ustedes vean una vesícula así con 1, 2, 3 pelotitas, pero sin sombra acústica, lo que van a tener que sospechar es de otros tipos de lesiones como son los tumores en la vía biliar, y en los cuales los más famosos son los famosos pólipos vesiculares, que son así redonditos, todo igualito, pero sin sombra acústica posterior. ¿Ya? Entonces, esta es una imagen clásica de una litiasis vesicular por ecografía. También se puede hacer, obviamente, una tomografía, de acá hay un supercálculo gigante ahí en la vesícula, ¿no? O pueden hacer una resonancia. Como se dan cuenta ustedes acá, miren, esta es la vesícula, y acá hay 1, 2, 3, 4, 5 cálculos, ¿no? Que se pueden ver en la resonancia. Lo bueno de la resonancia es que ves la vesícula, pero también ves los conductos, así, ¿no? Acá está el hepático derecho, el hepático izquierdo, acá está, incluso se puede ver este conductito que está acá, que está viniendo del páncreas. ¿Qué conducto debe ser? Wilson, ¿no es cierto? Y el accesorio, ¿cómo se llama? Santonina. Entonces uno puede ver, como se dan cuenta, y encima esta es una imagen nada más, pero en la computadora puedes ponerla así, así, voltearla arriba, abajo, entonces puedes ver por detrás, hacer una reconstrucción y ver esta vía que está metiéndose por acá atrás, desembocando incluso acá en este que se está comenzando a pintar, que es el duodeno, ¿no? Entonces esa es la ventaja de la resonancia, que te puede hacer una reconstrucción, ya no solamente ver cómo es la vesícula, qué cosas tiene, sino ver inclusive anormalidades anatómicas, ¿no es cierto? Anomalías anatómicas, o digamos, hay gente que es bien raro tener 2 císticos, o tener un cístico que no desemboca en el hepático derecho, sino en el hepático común, sino a veces en el hepático derecho. A veces hay císticos que se dan la vuelta y se van por atrás del hepático y desembocan más abajo. Entonces, esa es la ventaja de la resonancia, que inclusive, si bien es cierto, no es terapéutica, pero nos va a ayudar mucho con el planeamiento, digamos, de nuestra cirugía, ¿no? Voy a saber si yo veo que está saliendo del hepático derecho, ya sé dónde tengo que ir a buscar mi conducto cístico, por ejemplo, ¿no? Hay gente que tiene 2 vesículas, o sea, es algo así recontra raro, pero hay gente que tiene así, o 2 císticos, y así, ¿no? Hay normalidades, ¿no? Entonces, esa es la ventaja justamente de la colangioresonancia, que ahora lamentablemente no se hace, cierto, así de canto a todos porque es costosa, no es lo mismo que una ecografía que en términos, digamos, económicos te costará pues 10 soles, ¿no? En cambio una resonancia cuesta que 600 soles, 700 soles promedio, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, mala de la resonancia, su costo también, ¿no? Pero como ustedes están viendo, en un mundo ideal, pues deberíamos hacer de resonancia a todos porque te da muchísima más información, no solamente de la vesícula, sino también de todos los conductos, ¿no? De las vías biliares intra y extrahepáticas. Entonces, ¿qué hacer en una litiasis vesicular? Pues el tratamiento, y eso es una cosa que ustedes deben vencer, pues es cierto, ¿no? Al inicio del tratamiento, ¿qué es? El tratamiento es sintomático. Lo que les decía al inicio, ¿qué hay que hacer? Darle tratamiento analgésico, ¿no? Entonces, ¿qué le vas a dar? Agregas, si tú sabes que tiene una vesícula que está adolorida, que tiene cierto grado de inflamación, ¿qué le tienes que dar? Un antiinflamatorio y un analgésico. Y como sabes que la vesícula se contrae, se contrae, contrae y eso es lo que causa dolor, ¿qué le tienes que dar? Un antiespasmódico, ¿no? Entonces ahí te vas a poder asociar, por ejemplo, metamizol con iosina y una dosis de ketoprofeno, por ejemplo.
¿no? Tienes un buen analgésico, un buen antiinflamatorio que es analgésico también, y además le estás dando un antiespasmódico, entonces el paciente va a estar tranquilo, ¿no? Pero todo eso solamente es un tratamiento sintomático, eso no le está curando al paciente, solamente le está calmando el dolor, le está poniendo tranquilo hasta que tú decidas operarlo. Entonces ahí viene pues algo que ustedes van a escuchar siempre y que tienen que vencer también ese mito, de que la gente piensa que, aunque eso ha disminuido últimamente, es cierto, pero la gente sigue pensando que hay muchas formas de calmar o desaparecer los cálculos, ¿no? De hecho hay muchas, y mucho más en nuestro medio, que hay naturistas, chamanes, de todo, entonces agarran y le dan pues 1000 fórmulas, ¿no es cierto? Tómate aceite de oliva con chancapiedras, que mate el llantén, que esto y aquello, que un montón de cosas que ustedes van a escuchar. De hecho, como ustedes pueden ver acá, existe un tratamiento médico para los cálculos. Pero ese tratamiento médico, pues que es con ácido, el que hay en nuestro medio es este de acá, el ácido uro-desoxicólico, que se da en dosis de 10 a 15 miligramos. Las pastillas vienen ya preparadas, digamos, para tomar. En dosis de 500 miligramos, hay 2 gramos, de 750. El detalle es el siguiente, que el tratamiento es larguísimo. Para comenzar, los esquemas que se dan son esquemas de 6 meses, de 9 meses, y de esos se ha visto de que el resultado es exitoso en menos del 2%. O sea que, en otras palabras, no ha habido una respuesta adecuada, una respuesta, digamos, satisfactoria al tratamiento médico. ¿Y por qué les hablaba de los chamanes y todo eso? Porque ustedes han visto cuántos pacientes operan de vesícula en forma diaria. Si ustedes sacan pluma, por ejemplo, ¿ya? En el hospital, en el Lorena, que es un hospital chiquitito, diarios operarán pues unos 5, digamos. En el regional, que es un poquito más grande, se operarán ya otros 5, pónganle ya, digamos, 10. En el seguro, que opera mañana y tarde, se operan 10 promedio. Entre emergencias y todo son unos 25 en total. Entre otras clínicas, en todas las clínicas, entre todos los cirujanos de acá del Cusco, operarán diario otros 25 más. O sea, diario son como 50 pacientes que se operan en el Cusco, de cálculos en la vesícula. Multiplíquenlo por los 24 departamentos. Ya, si no estoy hablando de contar Sicuán, Quillabamba, Espinara, sino que también operan, ¿no? Pero pónganse que en el departamento son 50. Por 24 departamentos, 24, no vamos a multiplicar por los departamentos. Multiplíquenlo por 360 días al año, por 50. O sea, solamente en el Cusco hay como, ¿cuánto es 300 por 50? 15.000 pacientes, ¿no? Más o menos, ¿cierto? Póngale 10.000 pacientes al año. O sea que acá en el Cusco, en lo que vemos, estoy seguro que en esta misma clase, por ejemplo, ya hay por lo menos unos 2 o 3 que han sido operados, ¿no? O en la universidad, o en todos lados, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad de pacientes que se operan, de hecho, digamos, para los cirujanos es una fuente de ingreso, ¿no? Lo que más nos hace ganar plata, digamos, a nosotros, es justamente operar vesículas. Y así multiplíquenlo por el mundo entero, ¿no? ¿Se imagina en el día cuántas personas con cálculos en la vesícula se operan? Son millones de gentes, pues. Entonces, los laboratorios farmacéuticos, ustedes saben que la industria de salud es la que más plata mueve en el mundo, ¿no? Más que armas, más que comida, más que todo, es la industria de la salud, ¿no es cierto? De ahí viene recién armas, ¿no es cierto? Y de ahí, en tercer lugar, viene la comida, que es el principal negocio del mundo, digamos, ¿no? Entonces, los laboratorios durante muchos años han estudiado, pues, alguien decía mate de ruda, estudiaban el mate de ruda, ¿no? Aceite de oliva mezclado con alcachofa, y lo estudiaban, y lo han estudiado y siguen estudiando, porque el laboratorio que descubra una pastillita, una inyección para desaparecer los cálculos, ¿se imaginan lo millonario que va a ser? O sea, nos desbarata pues, todo el negocio a miles, ¿no es cierto? A millones de gente, ¿sí o no? Entonces, se ha estudiado, o sea, todo lo que se le ocurre a la gente que chancapiedra, se ha estudiado la chancapiedra. Que el mate de queuña, también se ha estudiado la queuña, y así un montón de cosas. Entonces, ¿por qué les cuento todo este detalle? Porque mucha gente tiene la esperanza de que va a tomar algo y se le va a desaparecer los cálculos.
Y es cierto que a algunas personas se les desaparece, pero ¿por qué se les desaparece? Porque a veces tienen cálculos chiquititos, pequeñitos, que en uno de esos cólicos se va al cístico, pum, se pasa por presión a la vía biliar, que es un poquito más ancha, y también en otro cólico también aumenta la presión y a veces se pasa al intestino y listo, se acabó. Eso sería, digamos, lo mejor que te podría pasar, ¿no? Pero eso no es la historia, pues, de todos, es la historia del menos del 1%, ¿no? Entonces, con todo ese cuento que les digo, el tratamiento médico se ha intentado así de 1000 formas, todas las cosas habidas y por haber se han intentado. Y hasta ahora, lo más cercano al éxito que se ha logrado, pues, es este ácido, que es el ácido ursodesoxicólico, y como les digo, su tasa digamos, de éxito en el manejo de liquidez vesicular es recontra bajo y encima caro. Una cajita, creo, de este ácido ursodesoxicólico cuesta, para el tratamiento para el mes, cuesta como 600 soles. El tratamiento del mes. Y lo tienes que tomar durante 6 meses a un año. Y sabiendo que menos del 2% tiene resultados positivos. ¿Ustedes tomarían? No, ¿no es cierto? O sea, entonces, ¿por qué les cuento todo eso? Porque el tratamiento definitivo en realidad es el tratamiento quirúrgico. O sea, no hay otra forma de tratar un cálculos en la vesícula que no sea el tratamiento definitivo, ¿no es cierto? Hablamos porque ya hemos hablado de que el tratamiento sintomático es importante, que le hagas pasar el dolor y todo eso, pero solamente es un calmante, es un sintomático. El tratamiento definitivo es la famosa cirugía que en este caso se va a llamar colecistectomía. No se olviden que ectomía significa retirar, ¿no? En este caso, la vesícula, ¿no? Colecistectomía. Y ahí te van a preguntar una cosa que antes se hacía y te dicen, doctor, ¿y por qué no solamente lo abre mi vesícula, lo saca los calculitos y lo cierras la vesícula otra vez? Y de hecho, eso hace tiempo se hacía. Eso se llamaba colecistostomía, o sea, hacerle un huequito a la vesícula, entonces metías, sacabas todos los cálculos y luego los cerrabas y listo, bacán, ¿no? De hecho, eso todavía se hace solamente en algunos casos. Por ejemplo, en pacientes que están muy descompensados, que están con una colangitis, que se evidencia que tienen cálculos en la vesícula, que lo que necesitas es drenar la vía biliar, ¿no es cierto? De hacer que esa vesícula que la bilis que se ha juntado y todo eso pueda salir para algún sitio. Digamos, se hace en algunos pacientes que están muy inestables, o sea, digamos, viejitos que están así boqueando y que, digamos, la cirugía de por sí ya es una cirugía que puede ser, pues, más agresiva y puede ser muy peligrosa y causar incluso la muerte, ¿no? Más antes de lo debido. Entonces, en esos casos, sí se les hace incluso, a veces se ha visto que hasta con guía ecográfica, o a veces inclusive con anestesia local, que a veces la vesícula está tan grande que uno la puede tocar, incluso entonces con guía ecográfica puedes agarrar un catéter, agarrar la vesícula y ponerle un catéter para que drene la vesícula, ¿no? Y pueda salir la bilis que está retenida ahí, que es la que está causando el dolor, ¿verdad? Entonces, en ese caso se hace colecistostomía. Entonces, antes había una escuela que decía, sí, pues hay que abrirle la vesícula en pacientes ya normales, ¿no? Ya no estoy hablando de emergencias, sino pacientes normales, que tú abrías la vesícula y le sacabas los cálculos. Pero ustedes han visto, a veces hay gente que tiene 80 cálculos, ¿no? 100 cálculos, 200 cálculos, llenito de cálculos. Pues tú entras, sacas 1, 2, 3, 4, 15, 20, 28, 55, 58, 60, ya le he sacado 60. ¿Y qué tal si eran 62? Pues, si te quedan dositos, sigues teniendo el problema de los cálculos, ¿sí o no? Entonces no había la seguridad de que hayas sacado todos los cálculos para comenzar. O la otra era que abras así la vesícula como un libro, lo abras así de ese tamaño y que puedas limpiar adecuadamente, teóricamente, pero ya tenías una vesícula que estaba así abierta y que al momento de suturar podía generar fístulas y otras cosas, ¿no? Entonces ya, idealmente le sacaste todo, ya, lo abriste, lo sacaste todo, lo volviste a cerrar. Pero ¿qué hemos hablado de los factores de riesgo? Que hay gente que tiene predisposición a hacer cálculos, o sea que tú le sacas todo bien bacán, pero pasa un tiempo y va a volver a formar cálculos. Entonces, ¿qué significa eso? Que de acá a un par de añitos te tengo que operar otra vez. Entonces, ¿tiene sentido? No tiene sentido, por eso es que la colecistostomía solamente se ha dejado para casos muy específicos, para emergencias muy graves, en el que el paciente está chocado, está inestable, entonces en ese caso sí se hace.
En el resto de casos, lo correcto es hacer la famosa colecistectomía, que es retirar completamente toda la vesícula. Entonces, como ustedes ya saben, hay pues la famosa COLELAF, que es la forma de llamar una abreviatura, digamos, que se toma ya en el mundo médico, en el argot médico, digamos, que se refiere a la colecistectomía laparoscópica. No se olviden que esa palabra LAP tiene que ver, si haces apendilap, es apendicectomía laparoscópica, si haces esplenolap, si haces hernelap, todo lo que es LAP es laparoscópico, ¿no? Entonces, en los libros no vas a encontrar pues COLELAP, no vas a encontrar colecistectomía laparoscópica. Esto es una jerga, digamos, médica nada más, ¿no? El detalle es que ya sabes que lo puedes hacer por cirugía laparoscópica o por cirugía abierta. Ustedes ya están en el tiempo en el que la gente quiere laparoscópica. Sin embargo, hace unos años atrás la gente pensaba y decía, no, imposible que por esos huequitos tan chiquititos me puedan sacar mi vesícula y mis cálculos. Y ustedes han visto que si se saca la vesícula, lo tienes que jalar, ¿no? Y la piel es como chicle que lo estiras nomás y se vuelve más grande, igual el músculo, todo, ¿no? Entonces sí se saca completo, ¿no? Que ese es el riesgo o el miedo, digamos, de la gente de decir, no, no me van a sacar todo completo y después de eso me van a volver a operar. Y ustedes han visto que en la COLELAP lo que hacemos es exactamente lo mismo, abrimos, vemos el cístico, lo ligamos como en la cirugía abierta, pero esta vez con clips, y sacamos toda la vesícula con todos sus cálculos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la cirugía de elección en nuestros tiempos es la cirugía laparoscópica. ¿Por qué? Porque ya saben ustedes que estéticamente es mucho mejor, que la recuperación es más rápida, que el reinicio de actividades, digamos, físicas es mucho más rápido, la estancia hospitalaria es más corto, el alta es más precoz, la gente regresa a sus actividades lo más antes posible, así tiene un montón de ventajas la cirugía laparoscópica. Ya hemos hablado que incluso dentro de la laparoscópica hay tres opciones, ¿no? La convencional, que es con muchos huequitos, la monopuerto, y la cirugía DOPS, que era a través de orificios naturales, ¿no? Ya solamente ya ahora las facilidades que da la cirugía robótica, ¿no? Entonces, ustedes están pues en este tiempo, ¿no? En el cual todo se hace a través de cirugía endoscópica, ¿no? Otra cosa que se podía hacer, o que se ha intentado hacer, es la famosa litotricia, ¿no? Entonces eso se copiaron mucho de los urólogos que agarraban y sus cálculos en las vías urinarias les disparaban ondas de sonido de alta frecuencia y lo que hacen es un cálculo grande, destrozarlo en cálculos chiquititos, ¿no? Entonces cuando de ahí pasa al uréter, del cáliz de la pelvis renal, que es delgadita, ¿no es cierto? Pasa al uréter, que es un poquito más gruesito, ¿no? Ya como arenilla, como cálculos chiquititos, y después de eso pasa a la vejiga, que es mucho más grande, y la uretra, que es más gruesa obviamente que el uréter. O sea, el cálculo que pasó por el uréter va a salir sí o sí por la uretra, porque es mucho más ancha. Entonces, esa era la ventaja. Entonces, cuando a uno con cálculos en el riñón le disparan litotricia, lo que espera el paciente después es que poquito a poco comienza a orinar, ¿no es cierto? Cálculos chiquititos, ¿no? Comienza a botarlos. Claro, a veces con dolor, pero los bota. Pero volvemos a nosotros, la litotricia está en desuso. ¿Por qué? Porque se acuerdan que era peor, tener cálculos chiquitos o cálculos grandes. Chiquitos. Entonces, si yo tengo un cálculo grandecito en mi vesícula y lo ves ya por sí no fastidia, no duele, o está acomodado y su probabilidad de complicarse, digamos, con agudas es mínima. Si yo lo vuelvo en chiquititos, ¿cuál es el riesgo? De que peor, ¿no es cierto?, de que eso pasen al conducto cístico, se pasen al colédoco y del colédoco hagan colédocolitiasis, etcétera, etcétera. Por eso es de que la litotricia en realidad está en desuso para la litiasis vesicular, aunque últimamente los gastroenterólogos, cuando hacen su CEPRE, tienen ahora un equipito que cuando tienes cálculos grandecitos en el colédoco, entran, le disparan, lo vuelven chiquitito, y ese mismo rato lo comienzan a jalar con sus canastillas, ¿no? Entonces, en ese caso, sí podría servir, porque ese rato lo van a sacar ellos directamente. Pero en la vesícula no me va a convenir más bien la litotricia, porque va a haber cálculos pequeños que se pueden enclavar o pasarse a la vía biliar. Por eso es de que en litiasis vesicular el tratamiento está en desuso, en realidad. Casi ya ni siquiera se indica, ni siquiera ya se habla en los congresos acerca de litotricia, a no ser que
como les digo, sea en congresos de gastroenterología, en los cuales hacen endoscopía, CEPRE y litotricia para retirar cálculos, porque como vamos a ver en la próxima clase, la CEPRE sirve para sacar cálculos en el colédoco, pero tiene un límite, el tamaño. El tamaño, dicen ellos, que de 15 milímetros para arriba es difícil sacar, pero ahora están venciendo ese límite porque están destrozándolo en chiquitito y están pudiendo sacar por pedacitos a su cálculo a través de litotricia justamente. Entonces quiero que se entienda bien esa situación. En el caso de la vesicular, mejor no hacerlo porque vamos a complicar más al paciente. Como ustedes pueden ver, el tratamiento pues, definitivo es la colecistectomía. Para cálculos chiquitos, para cálculos grandes, ya sea por complicaciones agudas como son colecistitis, pancreatitis, colangitis, etc., o por complicaciones crónicas como son en especial cáncer de la vesícula biliar. En estos tiempos lo más recomendado que es operarse, ¿no? Sacarse los cálculos en la vesícula, sacar la vesícula entera, hacer la famosa colecistectomía, excepto en algunos casos muy especiales como se trata en el caso de los jóvenes y niños, en los cuales hay que ser un poco prudente y solamente operar cuando sea sintomático, ¿no? Entonces, si tienes un niño que lo atiendes en tu puesto de salud y que ha tenido una sola vez le dio un cólico, no lo vas a mandar pues de frente a cirugía para que lo opere, ¿no? Si no, le darás en este caso un tratamiento sintomático y esperarás a que el paciente no vuelva a tener otro cuadro similar. Si tiene cuadros similares o el cuadro está con una evolución desfavorable, ahí sí pues no queda otra, caballero nomás, porque si no le puede dar pancreatitis, colangitis y todo eso, ¿no? Pero si solamente ha sido un caso aislado o es asintomático, déjalo ahí tranquilo. Y el resto de pacientes, o sea, a mis 30, 40 años, ya pues opérenme, ¿no? Me encuentran cálculos, yo no quiero correr riesgo de tener cáncer de vesícula, ¿no? Pues mejor, ¿no? Que me operen tranquilo, ¿no? Y así. Listo, por hoy suficiente. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Todo tranquilo? Listo, entonces nos vemos al próximo. En las personas ya sin vesícula, ¿es cierto que se debe restringir el consumo de grasas? Ya, exacto. Entonces, eso vamos a hacer en esta clase que viene, que se llama síndrome post-colecistectomía. Les dije que había dos cosas. Que tenía un dolor tipo ardor, en el cual le das el tratamiento que yo digo, y la otra es de que ese paciente va a tener diarrea. Entonces, a ese paciente el tratamiento es hasta que su cuerpo comience a acomodarse y a adaptarse a su nueva forma de vivir. Lo que hay que hacer es una dieta baja en grasas y encima no darle comidas copiosas. Porque cuanto más comida comas, más estimulas a que el hígado produzca bilis, y entonces ya sabes que el problema es la bilis, que pasa en grandes cantidades. Entonces lo que hay que hacer es estimular lo menos posible, entonces ahí le bajas la cantidad de grasas, como tú dices, y también le eliminas las cantidades. Entonces en vez de comer 3 grandes comidas al día, o sea, desayuno, almuerzo y cena, y una buena comida, digamos, le vas a dar 5 a 6 comidas, pero poquitito, para estimular lo menos posible al hígado, que produzca bilis y produzca diarrea. Pero entonces no es cierto que las personas que venían no, en nada, no tienen no. Lo que pasa es que, ¿por qué la gente relaciona con bilis y mal, mal humor? ¿Ustedes han visto alguna vez alguna persona que entre en histeria? Pueden saber negar, ¿no? Y en especial mujeres, ¿no es cierto? Ya saben que histeria es una cuestión, no, de varones también obviamente, pero de mujeres es mucho más común por una cuestión hormonal y todo eso. No estoy juzgando a las mujeres para nada. Pero, ¿qué pasa? Que hay gente que reniega tanto, o a veces uno está tan, o sea, hay gente que, por ejemplo, está nerviosa y le da diarrea. O sea, yo, por ejemplo, cuando tenía algún examen, quería entrar al baño más todo el rato. Me comenzaba a revolver el estómago, y eso le pasa a muchos, ¿no es cierto? Tienes ganas de ir a la flatulencia, de todo, ¿no? Entonces hay gente que cuando entra en histeria o reniega mucho, acaba vomitando. Reniega tanto que se le baja la presión y comienza a vomitar. ¿Y qué vomita? Bilis. Hace reflujo, hace todo. Entonces la gente, ay, estoy renegona, y por eso, ¿no?
Entonces lo relacionan al hígado con que el hígado es un órgano que es más grande y la gente que es reniegosa, que reniega por eso le ha dado cálculos, ¿no? Y en realidad no es eso, sino que por la misma emoción, digamos, hay gente que vomita y por eso relacionan con eso, ¿no? Pero ustedes ya saben que la bilis pues es un líquido fisiológico normal. ¿Cuánto de bilis se produce? Un litro, ¿no? Cuando hagamos la siguiente clase de coleocolitiasis se van a dar cuenta que es importante conocer cuánto de bilis producimos, porque en el tratamiento de la coleocolitiasis a veces es poner un DREN que se llama DRENKER. Ya saben, ahí los que hemos rotado ya hemos visto los detalles de cuánto bilis sale, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a hablar para los que no hemos rotado todavía. En esta clase que viene vamos a hablar de cómo es el manejo del KER y todo eso, ¿no? En la siguiente clase, ¿no? Porque el próximo lunes es el matadero, ¿no es cierto? Ya. Nos vemos. Entonces, si no hay alguna pregunta más, ¿todo claro? Listo, chicos. Entonces, nos vemos al próximo lunes. No se olviden, cosas básicas para el examen.